Que Dios te bendiga en este hermoso día, a ti y a tu familia. Quiero que compartas conmigo una palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19, a la altura del verso 11 hasta el verso 27. Por causa del tiempo, no vamos a leer todos los versos, pero sí vamos a leer unos cuantos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ellos oían estas cosas, Jesús prosiguió con una parábola que estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Verso 12. Dijo: un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y luego volver. Verso 13. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que yo vuelva. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Sin embargo, fue nombrado rey, y cuando volvió a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. Verso 16. Vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17. Y él respondiendo dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Quiero retomar estos versos y tomar esta parte de la Biblia y ponerle como título a esto: honrando a Cristo. Y queremos iniciar diciendo o preguntando sobre lo que es la honra. La honra en la Biblia proviene del hebreo kabod, que indica gloria. Honra a Dios, a los padres, por ejemplo, implica alabar a Dios y exterminarlo a través o estimarlo a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución que podemos hacer a Dios. Es tenerle estima a algo o a alguien, el respetarlo. ¿Cuál es la posición de nosotros en cuanto a la responsabilidad que tenemos y en cuanto a la honra que hacemos a Cristo? Aquí podemos ver que honrar a Dios en la Biblia no es ser famoso. Honrar a Dios no es hacer mucha bulla ni mucha algarabía. Honrar a Dios es poder manifestar el reino de Dios a otras personas. Honrar a Dios es poder llevar el evangelio a aquellos que no han conocido a Cristo. Honrar a Dios es dar fruto. No fruto como nosotros entendemos, sino fruto conforme al Espíritu Santo, hablando de la benignidad, de la mansedumbre, de la paz, de lo que tiene que ver con la humildad, etc. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la mayoría de gente no conoce ni sabe la posición en que se encuentra en el reino. El reino de Dios se manifiesta a través de la vida de alguien cuando tiene identidad. Si no tienes identidad, entonces el reino no se ha manifestado en ti. Si no se te ha revelado lo que es la honra, entonces el reino no se ha manifestado en ti. ¿Y qué es la responsabilidad? Responsabilidad es cumplir con los mandatos que Dios determinó que debemos de cumplir. Por ejemplo, no es algo extraño o no es algo extraordinario que cumplir con el evangelio, predicar el evangelio, salvar almas, predicar a Cristo. Eso es responsabilidad de reino, mentalidad de reino. Saber que lo que digan o lo que dicen de ti no te afecta, porque tú sabes cuál es tu posición. Tú sabes a quién tú le sirves y tú sabes quién te llamó. Por eso no te causa molestia lo que digan de ti, ni quién lo diga, sino el que Dios hable de ti. Eso sí te causa molestia y eso sí te puede causar alguna causa de tristeza. Cuando alguien no honra a Cristo, tiene falta de identidad. Trata de parecerse a otro.
trata de predicar como otro, trata de parecerse a otro, cuando lo que tiene que hacer es parecerse a Cristo, cuando lo que tiene que hacer es parecerse a aquel que le dio la vida. La falta de identidad y la falta de compromiso, el no honrar a Dios, tiene como consecuencia la falta de compromiso. Mucha gente en el evangelio, mucha gente dice servir a Dios, pero no tiene compromiso con su iglesia, no tiene compromiso con el reino, no tiene compromiso con Dios, pero quieren que Dios tenga compromiso con ellos. Eso no es de una persona que realmente honra el llamado de Dios en su vida. Es una persona, el que no honra a Cristo, es una persona que tiene falta de pasión. Ya no ora como antes, ya no ayuna como antes. ¿Por qué? Porque se le murió la pasión. La pasión que tenía por la presencia de Dios la dejó, no se le fue. Y al tener esta dejadez, tiene falta de carácter. A esto le atribuimos lo que es la falta de carácter. Una persona que no toma una posición o una postura de madurez. Una persona que le da lo mismo estar en un culto y que con él no pase nada, con ella no pase nada. Esa es una persona que le falta carácter. Una persona que chelchar en el culto, que cuando se lee la palabra le da lo mismo. Es una persona que le falta madurez. Y Dios no bendice a una persona que le falta madurez. Dios no bendice a una persona que le falta carácter. Porque Dios te bendice de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a la madurez que tú tienes. Dios te lleva a otro nivel de gloria. Dios te lleva a otro nivel de presencia. Dios te lleva a otra posición en el reino y a otra posición secularmente de acuerdo al carácter y a la madurez que tú tienes en Cristo. Si tú no has ganado almas para el Señor, para Cristo, entonces el reino no se ha manifestado en ti. Lo siento mucho. Podrás hacer muchas actividades, podrás tener muchos seguidores, podrás tener muchas cosas, pero si no hay gente que te sirve, si no hay gente que te sigue, si en tu mensaje nadie se sana, si en tu mensaje nadie se salva, entonces tu mensaje y tú honras a Cristo tiene problema. Y a esto le añadimos que una persona que no honra al reino de Dios tiene miedo. Miedo del qué dirán, miedo del qué puede hacer, miedo de hacer actividades, miedo de hacer cualquier cosa que pueda honrar a Dios. La Biblia dice que no nos ha dado gloria a Dios, que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, para poder avanzar contra las acechanzas del enemigo, para poder avanzar contra los dardos del enemigo. Debes de avanzar. No importa que no sienta a Dios, no importa que no hable en lengua, que no sienta la presencia de Dios. El reino de Dios no se basa en las lenguas. El reino de Dios no se basa en que tú dances. El reino de Dios se basa en la gente que tiene carácter, a la gente que tiene compromiso, que tiene responsabilidad, a los que dan frutos realmente. Usted no se imagina la cantidad de gente que dice tener a Dios y no da el fruto. Gente desobediente, gente chismosa, gente que no tiene carácter ni que tiene madurez y que no tiene identidad y que carece de identidad en Dios. Gente a la que se le ha ido el deseo por Dios, a la que se le ha ido el deseo por la presencia de Dios. Tienes que volver a enamorarte de la presencia de Dios. Tienes que volver a enamorarte de lo que Dios te dijo. Gente infieles. Y no hablo de esto en cuanto a la pareja. Hablo de infidelidad en el reino. Gente que se derrite ante cualquier tentación. Gente que se derrite ante cualquier dardo del enemigo. Gente que prefiere fallarle a Dios por un momento, por una necesidad o por algo momentáneo. Gente que decidieron serle infiel a Dios por una posición económica, por una posición en el gobierno, por una posición en cualquier cosa, en cualquier institución. Han dejado de ser fieles a Dios por causa de los beneficios monetarios, por causa de los beneficios de alguien, que alguien le ha estado dando. Pero yo vengo ahora para decirte, suelta esa infidelidad, reprende ese espíritu de infidelidad y vuelve a tomar tu carácter. Dios te va a bendecir de acuerdo a la honra, de acuerdo al llamado, de acuerdo a la posición que tú tengas en el Señor.
El reino de Cristo se basa en poder. El reino de Dios se basa en liberación. Se basa en tener autoridad, en tener un respaldo de parte del Espíritu Santo. Cuando tú decides honrar a Cristo mediante la gran comisión, el respaldo del cielo viene sobre ti. Te pasa como Sadrach, Mesach y Abednego. No tienes que hablar, porque en el medio del fuego el Espíritu Santo te hace caminar en medio del desierto. Te hace caminar por en medio de las aguas. Te hace caminar por en medio de las pruebas. Te hace gozarte aún en medio de la escasez. El desierto que te llega luego de tu honrar a Dios es para ti como un manantial de agua eterna, que simplemente llega como para anunciarte que la provisión, que la gloria de Dios se va a manifestar. Es por eso que todo el que honra a Dios camina en poder y en legalidad. El reino de Dios no se trata de bulla. El reino de Dios no se trata de mucha mueca. El reino de Dios no se trata de que yo diga, de que yo haga, de que yo trate de estar en una posición. El reino de Dios y el reino de la tiniebla es espiritual. Esto se mueve de forma espiritual, de forma legal, de forma autoritaria. Esto se mueve por jerarquía. Esto se mueve por autoridad, por entidades que están esperando ver la imposición y la posición de gente que tiene identidad en el reino de Dios. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es buena noticia. El Evangelio es una noticia que cambia, que al endemoniado lo hace libre, que al enfermo lo sana, que al que no tiene esperanza le dé esperanza. El Evangelio es buena nueva de salvación para aquel que no tiene vida, para aquel que siente que su propósito se terminó. El Evangelio es restitución y bendición. El Evangelio es para Dios restituirte lo que un día dijo de ti. El Evangelio es Dios restituyéndote lo que un día Él dijo de ti, de tu familia. Es salvación, es vida eterna. El Evangelio es recompensa. Dios te posiciona cuando determina honrar a Cristo a través de lo que eres, a través de lo que dices, a través de lo que piensas, a través de cómo vistes, de cómo hablas. Honrando a Cristo a través de todo lo que hacemos. Cuando determinas honrar a Cristo, lo que te hace falta llega por default, llega por consecuencia. No tienes que pedirle a Dios que te bendiga, el reino te bendice. No tienes que pedirle al Señor que te dé gozo en medio de la tristeza, Él te da gozo. No tienes que pedirle al Señor que te libere, Él te libera en medio de la honra que haces. Y como consecuencia de todo esto, llega la salvación a ti, llega la salvación a tu casa, llega la salvación a tu familia, llega la salvación a tu matrimonio, llega la salvación a tus hijos, llega la salvación a tu empleo, a tu negocio. En el nombre poderoso de Jesucristo, puedo decirte que si has determinado honrar a Cristo, que si has determinado honrar el llamado de Dios en tu vida, prepárate, porque lo que Dios dijo de ti en un momento se va a cumplir en estos días. Lo que Dios dijo de ti en estos días se va a cumplir. Lo que Dios dijo de ti, la presencia de Dios lo va a traer como un imán. Yo oro por la vida de tu familia. Yo oro por tu vida. Yo oro por tu ministerio. Es tiempo de que te sientes en la silla de tu identidad. Es tiempo de que te sientes al lado de Cristo. Porque estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Y para qué? Sencillo. Para manifestar un reino de poder, un reino de gloria, un reino de autoridad, un reino donde las almas son libres, un reino donde los enfermos son sanados, un reino donde la escasez se va, un reino donde las ataduras se quiebran, se quebrantan en el nombre de Jesús. Que la presencia del Señor, que la gloria del Padre, que la comunión del Espíritu Santo te pueda visitar. Levántate, levántate, ya no mires hacia abajo, levántate. Es momento de que empieces a honrar al Dios que te llamó. Es momento de que te apasiones por la presencia de Dios. Muérete en la presencia de Dios para que pueda surgir el Cristo que está dentro de ti, para que la autoridad espiritual que está escondida pueda surgir. Es necesario honrar a Cristo a través de lo que haces, a través de lo que dices, a través de lo que manifiestas.
Que la presencia del Señor te acompañe a ti y a toda tu familia. Y que Dios pueda honrarte a ti, así como tú honras a Cristo. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén y amén.